Bueno, continuando con el libro de El juego del ángel, continuamos. La torre de San Sebastián se elevaba a 100 metros de altura, en un amasijo de cables y acero que inducía al vértigo a simple vista. La línea del teleférico había quedado inaugurada aquel mismo año con motivo de la Exposición Universal, que había puesto todo patas arriba y sembrado Barcelona de portentos. El teleférico cruzaba la dársena del puerto desde aquella primera torre hasta una gran atalaya central con trazas de Torre Eiffel, que servía de meridiano y de la cual partían las cabinas suspendidas en el vacío en la segunda parte del trayecto hasta la montaña de Montejuic, donde se ubicaba el corazón de la exposición. El prodigio de la técnica prometía vistas de la ciudad hasta entonces solo permitidas a dirigibles, aves de cierta envergadura y bolas de granizo. Tal y como yo lo veía, el hombre y la gaviota no habían sido concebidos para compartir el mismo espacio aéreo, y tan pronto puse los pies en el ascensor que subía a la torre, sentí que el estómago se me encogía al tamaño de una canica. El ascenso se me hizo infinito. El traqueteo de aquella cápsula de latón, un puro ejercicio de náusea. Encontré a Corelli mirando por uno de los ventanales que contemplaban la dársena del puerto y la ciudad entera. La mirada perdida en las acuarelas de velas y mastiles que resbalaban sobre el agua. Vestía un traje de seda blanca y jugueteaba con un azucarillo entre los dedos que procedió a engullir con voracidad lobuna. Carraspié y el patrón se volvió sonriendo complacido. Una vista maravillosa, ¿no le parece?, preguntó Corelli. Asentí, blanco como un pergamino. Le impresionan las alturas. Soy animal de superficie, respondí, manteniéndome a una distancia prudencial de la ventana. Me he permitido comprar billetes de ida y vuelta, informó. Todo un detalle. Le seguí hasta la pasarela de acceso a las cabinas que partían de la torre y quedaban suspendidas en el vacío a casi un centenar de metros de altura durante lo que me parecía una barbaridad. ¿Cómo ha pasado la semana, Martín? Leyendo. Me miró brevemente. Por su expresión de aburrimiento, sospecho que no a don Alejandro Dumas, más bien a una colección de casposos académicos y a su prosa de cemento. Ah, intelectuales. Y usted quería que contratase a uno. ¿Por qué será que cuando menos tiene que decir alguien lo dice de la manera más pomposa y pedante posible?, preguntó Corelli. ¿Será para engañar al mundo o a sí mismos? Posiblemente las dos cosas. El patrón me entregó los billetes y me indicó que pasara adelante. Se los tendí al encargado, que sostenía abierta la portezuela de la cabina. Entré sin entusiasmo alguno. Decidí quedarme en el centro, tan lejos de los cristales como fuera posible. Corelli sonreía como un niño entusiasmado. Quizá parte de su problema es
que ha estado usted leyendo a los comentaristas y no a los comentados. Un error habitual, pero fatal cuando uno quiere aprender algo útil, apuntó Corelli. Las puertas de la cabina se cerraron y un tirón brusco nos colocó en órbita. Me agarré a una barra de metal y respiré hondo. Intuyo que los estudiosos y teóricos no son santos de su devoción, dije. No soy devoto de ningún santo, amigo Martín, y menos de los que se canonizan a sí mismos o entre ellos. La teoría es la práctica de los impotentes. Mi sugerencia es que se aparte usted de los enciclopedistas y sus reseñas y vaya a las fuentes. Dígame, ¿ha leído usted la Biblia? Dudé un instante. La cabina salió al vacío. Miré al suelo. Fragmentos aquí y allá, supongo, murmuré. Supone, como casi todo el mundo. Grave error. Todo el mundo debería leer la Biblia y releerla. Creyentes o no, tanto da. Yo la releo por lo menos una vez al año. Es mi libro favorito. ¿Y es usted un creyente o un escéptico?, pregunté. Soy un profesional. Y usted también. Lo que creamos o no es irrelevante para la consecución de nuestro trabajo. Creer o descreer es un acto pusilánime. Se sabe o no, punto. Confieso entonces que no sé nada. Siga por ese camino y encontrará los pasos del gran filósofo. Y por el camino lea la Biblia de cabo a rabo. Es una de las más grandes historias jamás contadas. No comete el error de confundir la palabra de Dios con la industria del misal que vive de ella. Cuanto más tiempo pasaba en compañía del editor, menos creí entenderle. Creo que me he perdido. Estamos hablando de leyendas y fábulas y me dice usted ahora que debo pensar en la Biblia como en la palabra de Dios. Una sombra de impaciencia e irritación nubló su mirada. Hablo en sentido figurado. Dios no es un charlatán. La palabra es moneda humana. Me sonrió entonces como se le sonríe a un niño que es incapaz de entender las cosas más elementales, por no darle una bofetada. Observándole, me di cuenta de que resultaba imposible saber cuándo el editor hablaba en serio o bromeaba. Tan imposible como adivinar el propósito de aquella extravagante empresa por la que me estaba pagando un sueldo de monarca regente. A todo esto, la cabina se agitaba al viento como una manzana en un árbol azotado por un vendaval. Nunca me había acordado tanto de Isaac Newton en toda mi vida. Es usted un cobardica, Martín. Este ingenio es completamente seguro. Lo creeré cuando vuelva a pisar tierra firme. Nos íbamos aproximando al punto medio de la ruta, la torre de San Jaime, que se levantaba en los muelles próximos al gran palacio de las aduanas. ¿Le importa que nos bajemos aquí?, pregunté. Corelli se encogió de hombros y asintió a regañadientes. No respiré tranquilo hasta que estuve en el ascensor de la torre y lo oí tocar tierra. Al salir a los muelles, encontramos un banco que se enfrentaba a las aguas del puerto y a la montaña de Montejuic,
y nos sentamos a ver volar al teleférico en las alturas. Yo con alivio, Corelli con añoranza. Hábleme de sus primeras impresiones, de lo que le han sugerido estos días de estudio y lectura intensiva. Procedí a resumir lo que creía que había aprendido o desaprendido durante aquellos días. El editor escuchaba atentamente, asintiendo y gesticulando con las manos. Al término de mi informe pericial sobre mitos y creencias del ser humano, Corelli se pronunció positivamente. Creo que ha hecho usted una excelente labor de síntesis. No he encontrado la proverbial aguja en el pajar, pero ha comprendido que lo único que de verdad interesa en toda la montaña de paja es un condenado alfiler y que lo demás es alimento para los asnos. Hablando de polinos o pollinos, dígame, ¿le interesan las fábulas? De niño, durante un par de meses, quise ser Esopo. Todos abandonamos grandes esperanzas por el camino. ¿Qué quería ser usted de niño, señor Corelli? Dios. Su sonrisa de chacal borró la mía de un plumazo. Martín, las fábulas son posiblemente uno de los mecanismos literarios más interesantes que se han inventado. ¿Sabe lo que nos enseña? ¿Lecciones morales? No. Nos enseñan que los seres humanos aprenden y absorben ideas y conceptos a través de narraciones, de historias, no de lecciones magistrales o de discursos teóricos. Eso mismo nos enseña cualquiera de los grandes textos religiosos. Todos ellos son relatos con personajes que deben enfrentarse a la vida y superar obstáculos. Figuras que se embarcan en un viaje de enriquecimiento espiritual a través de peripecias y revelaciones. Todos los libros sagrados son, ante todo, grandes historias cuyas tramas abordan los aspectos básicos de la naturaleza humana y los sitúan en un contexto moral y un marco de dogmas sobrenaturales determinados. He preferido que pasase usted una semana miserable leyendo tesis, discursos, opiniones y comentarios para que se diese cuenta por sí mismo de que no hay nada que aprender de ellos, porque de hecho no son más que ejercicios de buena o mala voluntad, normalmente fallidos, para intentar aprender a su vez. Se acabaron las conversaciones de cátedra. A partir de hoy, quiero que empiece a leer los cuentos de los hermanos Grimm, las tragedias de Esquilo, el Ramayana o las leyendas celtas. Usted mismo. Quiero que analice cómo funcionan esos textos, que destile su esencia y por qué provocan una reacción emocional. Quiero que aprenda la gramática, no la moraleja. Y quiero que dentro de 2 o 3 semanas me traiga ya usted algo propio, el principio de una historia. Quiero que me haga usted creer. Pensaba que éramos profesionales y no podíamos cometer el pecado de creer en nada. Corelli sonrió enseñando los dientes. Solo se puede convertir a un pecador, nunca a un santo. Los días pasaban entre lecturas y tropiezos.
acostumbrado a años de vivir en solitario y a ese estado de metódica e infravalorada anarquía propia del varón soltero, la presencia continuada de una mujer en la casa, aunque fuese una adolescente díscola y de carácter volátil, empezaba a dinamitar mis hábitos y costumbres de una manera sutil pero sistemática. Yo creía en el desorden categorizado. Isabela no. Yo creía que los objetos encuentran su propio lugar en el caos de una vivienda. Isabela no. Yo creía en la soledad y el silencio. Isabela no. En apenas un par de días descubrí que era incapaz de encontrar nada en mi propia casa. Si buscaba un abrecartas o un vaso o un par de zapatos, debía preguntarle a Isabela dónde había tenido a bien inspirarla la providencia a esconderlos. No escondo nada, pongo las cosas en su sitio, que es diferente. No pasaba un día en que no sintiese el impulso de estrangularla media docena de veces. Cuando me refugiaba en el estudio en busca de paz y sosiego para pensar, Isabel aparecía a los pocos minutos para subirme una taza de té o unas pastas sonriente. Empezaba a dar vueltas por el estudio, se asomaba a la ventana, empezaba a ordenarme lo que tenía en el escritorio y luego me preguntaba qué estaba haciendo allá arriba, tan callado y misterioso. Descubrí que las muchachas de 17 años poseen una capacidad verbal de tal magnitud que su cerebro las impulsa a ejercitarla cada 20 segundos. Al tercer día decidí que necesitaba encontrarle un novio, a ser posible sordo. Isabela, ¿cómo es posible que una muchacha tan agraciada como tú no tenga pretendientes? ¿Quién dice que no los tengo? No hay ningún chico que te guste. Los chicos de mi edad son aburridos, no tienen nada que decir y la mitad parecen tontos de remate. Iba a decirle que con la edad no mejoraba, pero no quise agriarle el dulce. Entonces, ¿de qué edad le gustan? Mayores, como usted. ¿Te parezco yo mayor? Bueno, ya no es usted un pipiolo, precisamente. Preferí creer que me estaba tomando el pelo antes que encajar aquel golpe bajo en plena vanidad. Decidí salir al paso con unas gotas de sarcasmo. Las buenas noticias son que a las jovencitas les gustan los hombres mayores y las malas que a los hombres mayores y especialmente a los decrépitos y babosos les gustan las jovencitas. Ya lo sé, no se crea que me chupo el dedo. Isabela me observó maquinando algo y sonrió con malicia. Ahí viene, pensé. ¿Y a usted también le gustan las jovencitas? Tenía la respuesta en los labios antes de que me formulase la pregunta. Adopté un tono de magisterio y ecuanimidad como de catedrático de geografía. Me gustaba cuando tenía tu edad. Generalmente me gustan las chicas de la mía. A su edad ya no son chicas, son señoritas o, si me apura, señoras. Fin del debate. ¿No tienes nada que hacer abajo? No. Entonces, ponte a escribir. No te tengo aquí para que laves los platos y me escondas las cosas.
Te tengo aquí porque me dijiste que querías aprender a escribir y yo soy el único idiota que conoces que puede ayudarte a hacerlo. No me hace falta que se enfade, es que me falta inspiración. La inspiración acude cuando se pegan los codos a la mesa, el culo a la silla y se empieza a sudar. Elige un tema, una idea y exprímite el cerebro hasta que te duele. Eso se llama inspiración. Tema ya tengo. Aleluya. Voy a escribir sobre usted. Un largo silencio de miradas encontradas de oponentes que se miran a través del tablero. ¿Por qué? Porque me parece usted interesante y raro, y mayor, y susceptible, casi como un chico de mi edad. A mi pesar, estaba empezando a acostumbrarme a la compañía de Isabela, a sus pullas y a la luz que había traído aquella casa. De seguir así, las cosas se iban a cumplir mis peores temores e íbamos a acabar por hacernos amigos. Y usted tiene ya tema con todos esos libracos que está consultando. Decidí que cuanto menos le contase a Isabela acerca de mi encargo, mejor. Todavía estoy en fase de documentación. ¿Y eso cómo funciona? Básicamente se lee uno miles de páginas para aprender lo necesario y llegar a lo esencial de un tema, a su verdad emocional, y luego lo desprende uno todo para empezar de cero. Isabela suspiró. ¿Qué es verdad emocional? Es la sinceridad dentro de la ficción. Entonces, ¿hay que ser honesto y buena persona para escribir ficción? No, hay que tener oficio. La verdad emocional no es una cualidad moral, es una técnica. Habla usted como un científico, protestó Isabela. La literatura, al menos la buena, es una ciencia con sangre de arte, como la arquitectura o la música. Yo pensaba que era algo que brotaba el artista, así de pronto. Lo único que brota así de pronto es el vello y las verrugas. Isabela consideró aquellas revelaciones con escaso entusiasmo. Todo esto lo dice usted para desanimarme y para que me vaya a casa. No caerá esa breva. Es usted el peor maestro del mundo. Al maestro lo hace el alumno, no a la inversa. No se puede discutir con usted porque se sabe todos los trucos de la retórica. No es justo. Nada es justo. A lo máximo que se puede aspirar es a que sea lógico. La justicia es una rara enfermedad en un mundo por lo demás sano como un roble. Amén. ¿Es eso lo que pasa cuando uno se hace mayor? ¿Que deja de creer en las cosas como usted? No. A medida que envejece, la mayoría de la gente sigue creyendo en bobadas, generalmente cada vez mayores. Yo voy contracorriente porque me gusta tocar las narices. No lo jure, pues cuando yo sea mayor, seguiré creyendo en las cosas, amenazó Isabela. Buena suerte. Y además, creo en usted. No apartó los ojos cuando la miré, porque no me conoce. Eso es lo que usted se cree. No es tan misterioso como se piensa. No pretendo ser misterioso. Era un sustituto amable de antipático.
Yo también me sé algún truco de retórica. Eso no es retórica, es ironía. Son cosas diferentes. Siempre tiene usted que ganar las discusiones. Cuando me lo ponen tan fácil, sí. Y ese hombre, su patrón, Corelli, ¿se lo pone el fácil? No. Corelli sabe todavía más trucos de retórica que yo. Eso me parecía. ¿Se fía usted de él? ¿Por qué me pregunta eso? No sé. ¿Se fía de él? ¿Por qué no iba a fiarme de él? Isabela se encogió de hombros. ¿Qué es concretamente lo que le ha encargado? No me lo va a decir. Ya se lo dije. Quiere que escriba un libro para su editorial. Una novela. No exactamente. Más bien una fábula, una leyenda, un libro para niños. Así es. Y va usted a hacerlo. Paga muy bien. Isabela frunció el entrecejo. Es por eso por lo que escribe usted, porque le pagan bien, a veces. Y esta vez voy a escribir ese libro porque tengo que hacerlo. ¿Está usted en deuda con él? Podría decirte así, supongo. Isabela sopesó el asunto. Me pareció que iba a decir algo, pero se lo pensó 2 veces y se mordió los labios. A cambio, me ofreció una sonrisa inocente y una de sus miradas angelicales con las que era capaz cambiar de tema en un simple batir de pestañas. A mí también me gustaría que me pagasen por escribir, ofreció. A todo el que escribe le gustaría, pero eso no significa que nadie vaya a hacerlo. ¿Y cómo se consigue? Se empieza bajando a la galería, cogiendo el papel, hincando los codos y exprimiendo el cerebro hasta que duela. Ya. Me miró a los ojos dudando. Hacía ya 1 semana y media que la tenía en casa y no había hecho amago de enviarla de regreso a la suya. Supuse que se preguntaba cuándo iba a hacerlo o por qué no lo había hecho todavía. Yo también me lo preguntaba y no encontraba la respuesta. Me gusta ser su ayudante, aunque sea usted de la manera que es, dijo finalmente. La muchacha me miraba como si su vida dependiese de una palabra amable. Sucumbí a la tentación. Las buenas palabras son bondades vanas que no exigen sacrificio alguno y se agradecen más que las bondades de hecho. A mí también me gusta que seas mi ayudante, Isabel, aunque sea como soy. Y me gustaría más cuando ya no haga falta que seas mi ayudante y no tengas nada que aprender de mí. ¿Cree usted que tengo posibilidades? No tengo ninguna duda. En 10 años, tú serás la maestra y yo el aprendiz, dije, repitiendo aquellas palabras que aún me sabían a traición. Mentiroso, dijo, besándome dulcemente la mejilla para a continuar salir corriendo escalera abajo. Por la tarde, dejé a Isabel instalada en el escritorio que habíamos dispuesto para ella en la galería, enfrentada a las páginas en blanco, y me acerqué hasta la librería de don Gustavo Barceló en la calle Fernando, con la intención de hacerme con una buena y legible edición de la Biblia. Todos los juegos de Nuevos y Viejos Testamentos de que disponía en casa estaban impresos en tipografía microscópica sobre papel cebolla semitransparente y su lectura, más que a un fervor e inspiración divina, inducía la migraña.
Barceló, que entre otras muchas cosas era un persistente coleccionista de libros sagrados y textos apócrifos cristianos, disponía de un reservado en la parte de atrás de la librería, repleto de un formidable surtido de evangelios, memorias de santos y beatos y toda suerte de textos religiosos. Al verme entrar en la librería, uno de los dependientes corrió a avisar a su jefe a la oficina de la trastienda. Barceló emergió en su despacho eufórico. Alabados sean los ojos. Ya me había dicho Semper que había usted renacido, pero esto es de antología. A su lado, Valentino parece recién llegado de la huerta. ¿Dónde se había metido usted, granuja? Aquí y allá, dije. En todas partes, menos en el convite de boda de Vidal. Se le echó a usted en falta, amigo mío. Permítame dudar. El librero asintió, dando a entender que se hacía cargo de mi deseo de no entrar en aquel tema. Me aceptará una taza de té, hasta 2, y una Biblia, a ser posible, manejable. Hasta 2. Eso no va a ser problema, dijo el librero. Dalmaú, uno de los dependientes, acudió solícito a la llamada. Dalmaú, aquí el amigo Martín precisa de una edición de la Biblia de carácter no decorativo, sino legible. Estoy pensando en Torres Amat, 1825. ¿Cómo lo ve? Una de las particularidades de la librería de Barceló era que ahí se hablaba de los libros como vinos exquisitos, catalogando buqué, aroma, consistencia y año de cosecha. Excelente lección, señor Barceló, aunque yo me inclinaría por la versión actualizada y revisada. 1860, 1893, por supuesto, adjudicado. Envuélvasela al amigo Martín y apúntela a cuenta de la casa. De ninguna manera, objeté. El día que le cobre yo a un descreído como usted por la palabra de Dios, será el día que me fulmine un rayo destructor, y con razón. Dalmaú partió raudo en busca de mi Biblia y yo seguí a Barceló hasta su despacho, donde el librero sirvió 2 tazas de té y me brindó un puro de su humidificador. Lo acepté y lo prendí con la llama de una vela que me tendía Barceló. Macanudo, veo que está usted educando el paladar. Un hombre ha de tener vicios, a ser posible de categoría, o cuando llega la vejez no tiene de qué redimirse. De hecho, le voy a acompañar. ¡Qué diantre! Una nube de exquisito humo de puro nos cubrió como marea alta. Estuve hace unos meses en París y tuve la oportunidad de hacer algunas averiguaciones sobre el tema que le mencionó usted al amigo Semper tiempo atrás, explicó Barceló. Edición de la Lumière. Efectivamente, me hubiera gustado poder rascar algo más, pero lamentablemente desde que la editorial cerró, no parece que nadie haya adquirido el catálogo y me fue difícil arañar gran cosa. Dice que cerró. ¿Cuándo?
1914, si no me falla la memoria. Tiene que haber un error. No, si hablamos de ediciones de la Lumière en el Boulevard Saint-Germain, esa misma. Mire, de hecho lo apunté todo para no olvidarme cuando nos viésemos. Barceló buscó en el cajón de su escritorio y extrajo un pequeño cuaderno de notas. Aquí lo tengo. Ediciones de la Lumière, editorial de textos religiosos con oficinas en Roma, París, Londres y Berlín. Fundador y editor Andreas Corelli. Fecha de apertura de la primera oficina en París, 1881. Imposible, murmuré. Barceló se encogió de hombros. Bueno, puedo haberme equivocado, pero tuvo oportunidad de visitar las oficinas. De hecho, lo intenté, porque mi hotel estaba frente al Panteón, muy cerca de ahí, y las antiguas oficinas de la editorial quedaban en la acera sur del Boulevard, entre la Rue Saint-Jacques y el Boulevard Saint-Michel. Y el edificio estaba vacío y tapiado, y parecía que hubiera habido un incendio o algo parecido. Lo único que quedaba intacto era el llamador de la puerta, una pieza realmente exquisita en forma de ángel, bronce, diría yo. Me la hubiera llevado de no ser porque un gendarme me miraba de reojo y no tuve el valor de provocar un incidente diplomático, no fuera que Francia decidiera invadirnos otra vez. A la vista del panorama, a lo mejor nos hacían un favor. Ahora que lo dice, pero volviendo al asunto, al ver el estado de todo aquello me acerqué a preguntar en el café contiguo y me dijeron que el edificio llevaba así más de 20 años. ¿Pudo averiguar algo acerca del editor Corelli? Por lo que entendí, la editorial cerró cuando él decidió retirarse, aunque no debe tener todavía ni 50 años. Creo que se trasladó a una villa del sur de Francia, en el Luberon, y que murió al poco tiempo. Picadura de serpiente, dijeron. Una víbora. Retírese usted de la Provenza para eso. ¿Está seguro de que murió? Pere Coligny, un antiguo competidor, me enseñó su esquela, que atesoraba enmarcado como si se tratase de un trofeo. Dijo que la miraba cada día para recordarse que aquel maldito bastardo estaba muerto y enterrado. Sus palabras exactas, aunque en francés, sonaba mucho más bonito y musical. Mencionó Coligny si el editor tenía algún hijo. Tuve la impresión de que el tal Corelli no era su tema favorito, y tan pronto pudo, Coligny se me escabulló. Al parecer, hubo un escándalo en el que Corelli le robó a uno de sus autores, un tal Lambert. ¿Qué sucedió? Lo más divertido del asunto es que Coligny ni siquiera había llegado a ver nunca a Corelli. Todo su contacto se reducía a correspondencia comercial. La madre del cordero, diría yo, era que, al parecer, Monsieur Lambert suscribió un contrato para escribir un libro para ediciones de la Lumière a espaldas de Coligny, para quien trabajaba en exclusiva. Lambert
Era un adicto terminal al opio y arrastraba suficientes deudas como para pavimentar la Rue de Rivoli de punta a punta. Coligny sospechaba que Corelli le ofreció una suma astronómica y el pobre se estaba muriendo. Aceptó porque quería dejar situados a sus hijos. ¿Qué clase de libro? Algo de contenido religioso. Coligny mencionó el título, un latinajo al uso que ahora no me viene a la memoria. Ya sabe que todos los misales suenan por un estilo, Pax Gloria Mundi o algo así. ¿Qué pasó con el libro y con Lambert? Ahí se complica el asunto. Al parecer, el pobre Lambert, en un acceso de locura, quiso quemar el manuscrito y se prendió fuego con él en la misma editorial. Muchos creyeron que el opio había acabado por freírle los sesos, pero Coligny sospechó que era Corelli quien le había impulsado a suicidarse. ¿Por qué iba a hacer eso? ¿Quién sabe? Quizá no quería satisfacer la suma que le había prometido. Quizá todo fuesen fantasías de Coligny, que yo diría era aficionado al Beau o Lais, los 12 meses del año. Sin ir más lejos, me dijo que Corelli había intentado matarle para liberar a Lambert de su contrato y que solo lo dejó en paz cuando decidió rescindir su contrato con el escritor y dejarle marchar. No decía que no le había visto nunca, más a mi favor. Yo creo que Coligny deliraba. Cuando le visité en su piso, vi más crucifijos, vírgenes y figuras de santos que en una tienda de belenes. Tuve la impresión de que no estaba del todo fino de la cabeza. Al despedirme, me dijo que me mantuviese alejado de Corelli, pero no dijo que había muerto. Ecueca. Me quedé callado. Barceló me miraba intrigado. Tengo la impresión de que mis averiguaciones no le han causado una gran sorpresa. Esbocé una sonrisa despreocupada, quitando importancia al asunto. Al contrario, le agradezco que se tomase el tiempo de hacer las pesquisas. No se merece. Ir de chismes por París me resulta un placer por sí mismo, ya me conoce. Barceló arrancó de su libreta la página con los datos que había notado y me la tendió. Para lo que pueda servirle, aquí está todo cuanto pude averiguar. Me incorporé y le estreché la mano. Me acompañó hasta la salida, donde Dalmau me tenía preparado el paquete. ¿No quiere alguna estampita del Niño Jesús, de esas en las que se abre y cierra los ojos según se mira? También tengo. Y otra con la Virgen rodeada de corderitos que, si se gira, se convierten en querubines mofletudos. Un prodigio de la tecnología estereoscópica. De momento, tengo suficiente con la palabra revelada. Así sea. Agradecí los esfuerzos del librero por animarme, pero a medida que me alejaba de ahí, empezó a invadirme una fría inquietud y tuve la impresión de que las calles y mi destino estaban pavimentados sobre arenas movedizas. Camino de casa. Me detuve frente
al escaparate de una papelería de la calle Argentería. Sobre un pliego de paños relucía un estuche que contenía unos plumines y una empuñadura de marfil a juego con un tintero blanco grabado con lo que parecían musas o hadas. El conjunto tenía cierto aire de melodrama y parecía robado del escritorio de algún novelista ruso de los que se desangraban de 1000 en 1000 páginas. Isabela tenía una caligrafía de ballet que yo envidiaba, pura y limpia como su conciencia, y me pareció que aquel juego de plumines llevaba su nombre. Entré y le pedí al encargado que me los mostrase. Los plumines estaban chapados en oro y la broma costaba una pequeña fortuna, pero decidí que no estaría de más corresponder a la amabilidad y paciencia que mi joven ayudante me dedicaba con algún detalle de cortesía. Pedí que me los envolviese en un papel púrpura brillante y un lazo del tamaño de una carroza. Al llegar a casa, me dispuse a disfrutar de esa satisfacción egoísta que da el presentarse con un obsequio en la mano. Me disponía a llamar a Isabela como si fuese una mascota fiel, sin más que hacer que esperar con devoción el regreso de su amo. Pero lo que vi al abrir la puerta me dejó mudo. El pasillo estaba oscuro como un túnel. La puerta de la habitación del fondo estaba abierta y proyectaba una lámina de luz amarillenta y parpadeante sobre el suelo. Isabela, llamé, la voz seca. Estoy aquí. La voz provenía del interior de la habitación. Dejé el paquete sobre la mesa del recibidor y me dirigí hacia ella. Me detuve en el umbral y miré dentro. Isabela estaba sentada en el suelo de la estancia. Había colocado una vela dentro de un vaso largo y estaba dedicada con afán a su segunda vocación después de la literatura: poner orden y concierto en inmuebles ajenos. ¿Cómo has entrado aquí? Me miró sonriente y se encogió de hombros. Estaba en la galería y he oído un ruido. He pensado que sería usted, que había vuelto, y al salir al pasillo he visto que la puerta de la habitación estaba abierta. Pensaba que había dicho usted que la tenía cerrada. Sal de aquí. No me gusta que entres en esta habitación. Es muy húmeda. Menuda tontería. Con la de trabajo que hay aquí, mire, venga, mire todo lo que he encontrado. Dudé. Entré. Vamos. Entré en la habitación y me arrodillé a su lado. Isabela había separado los artículos y las cajas por clases: libros, juguetes, fotografías, prendas, zapatos, lentes. Miré todos aquellos objetos con aprensión. Isabela parecía encantada, como si hubiese dado con las minas del rey Salomón. Todo esto es suyo, negué. Es del antiguo propietario. ¿Lo conocía usted? No. Todo eso llevaba aquí años cuando me mudé. Isabela sostenía un paquete de correspondencia y me lo mostró como si se tratase de una prueba de sumario. Pues yo creo que he averiguado cómo se llamaba. No me digas. Isabela sonrió, claramente encantada con sus afanes detectivescos. Marlaska, dictaminó. Se llamaba Diego Marlaska. ¿No le parece curioso? ¿El qué?
el que las iniciales sean mismas que las suyas, DM. Es una simple coincidencia. Decenas de miles de personas de esta ciudad tienen esas mismas iniciales. Isabela me guiñó un ojo. Estaba disfrutando como nunca. Mire lo que he encontrado. Isabela había rescatado una caja de latón repleta de viejas fotografías. Eran imágenes de otros tiempos, viejas postales de la Barcelona antigua, de los palacios derribados en el Parque de la Ciudadela tras la Exposición Universal de 1888, de grandes caserones destruidos y avenidas sembradas de gentes vestidas al uso ceremonioso de la época, de carruajes y memorias que tenían el color de mi niñez. En ellas, rostros y miradas perdidas me contemplaban a 30 años de distancia. En varias de aquellas fotografías me pareció reconocer el rostro de una actriz que había sido popular en mis años mozos y que había caído en el olvido hace mucho tiempo. Isabela me observaba silenciosa. ¿La reconoce?, preguntó. Me parece que se llamaba Irene Sabino, creo. Era una actriz de cierta fama en los teatros del Paralelo. Hace ya mucho de eso, antes de que tú nacieses. Pues mire esto. Isabela me tendió una fotografía en que Irene Sabino aparecía apoyada contra una ventana que no me costó identificar como la de mi estudio, en lo alto de la torre. Interesante, ¿verdad?, preguntó Isabela. ¿Cree que viví aquí? Me encogí de hombros. A lo mejor era la amante del tal Diego Marlaska. En cualquier caso, no creo que sea asunto nuestro. Qué soso que es a veces. Isabela guardó las fotografías en la caja. Al hacerlo, le resbaló una de las manos. La imagen quedó a mis pies. La recogí y la examiné. En ella, Irene Sabino, con un deslumbrante vestido negro, posaba con un grupo de gente trajeadas de fiesta en lo que me pareció reconocer como el gran salón del círculo ecuestre. Era una simple imagen de fiesta que no me hubiese llamado la atención de no ser porque, en segundo término, casi borroso, se distinguía un caballero de cabello blanco en lo alto de la escalinata. Andreas Corell. «Se ha puesto usted pálido», dijo Isabela. Tomó la fotografía de mis manos y la examinó sin decir nada. Me incorporé e hice una señal a Isabela para que saliese de la habitación. «No quiero que vuelvas a entrar aquí», dije sin fuerzas. «¿Por qué?». Esperé a que Isabela saliese de la habitación y cerré la puerta. Isabela me miraba como si no estuviera del todo cuerdo. «Mañana avisaré a las hermanas de la caridad y les diré que pasen a buscar todo esto, que se lo lleven todo y lo que no quieran, que lo tiren. Pero no me discutas». No quise afrontar su mirada y me dirigí hacia la escalera que ascendía al estudio. Isabela me contemplaba desde el corredor. «¿Quién es ese hombre, señor Martín?». «Nadie», murmuré. «Nadie». Bueno, aquí concluimos la charla del día de hoy. Nos vemos en nuestra siguiente charla.
Entonces, por lo pronto, hasta luego.